Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Abra conmigo la Biblia en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Estamos estudiando la serie, para los que anotan, la obediencia. Y abrimos un subtema. Y el día de hoy lo he titulado El mensaje que salva, transforma vidas. Cuando tú y yo le compartimos la palabra de Dios a alguien, hermanos, tenga la seguridad que la palabra de Dios es poderosa. Y nunca piense que no va a surgir efecto en las personas que usted y yo le predicamos. Siempre, tarde o temprano, la palabra de Dios no regresa vacía, es sembrada en el corazón. Por eso necesitamos dar este mensaje que salva y transforma a las personas, porque solamente la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas, ¿sí? Por más que demos consejos excelentes a las personas, eso ayuda, pero lo que salva a una persona es el poder de Dios, es la palabra de Dios lo que transforma. Vea lo que dice 2 Corintios 5:17. Le leo Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En otra versión dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermanos, sabemos que todos tenemos un antes y un después de Cristo. Y cuando tú y yo le predicamos a alguien, ayuda a lo que Dios ha hecho en nosotros, sí, pero lo que transforma a una persona es el poder de la palabra de Dios, de lo que tú y yo le hablemos a la persona, ¿sí? Entonces, el Evangelio de Cristo es el que va a transformar el corazón de la persona. La palabra de Dios es la que va a cambiar la manera de pensar. Dígame usted que está aquí presente y los que están en internet. Cuando nos hablaron de Cristo, nunca hubiéramos imaginado que Dios podía cambiar nuestra mente. Nunca hubiéramos imaginado. Pero cuando hemos experimentado que Dios ha cambiado nuestra manera de pensar, eso solamente es el poder de Dios en nosotros, ¿sí o no? Por eso tú y yo debemos de seguir hablando con las personas del Evangelio de Cristo, de la palabra de Dios, ¿sí? Él es el único que puede transformar nuestra familia. Él es el único que puede cambiar nuestro destino, ¿sí? En el verdadero evangelio hay una transformación real y genuina, ¿sí? Ahora, estamos hablando de transformación en nuestra vida, pero no estoy hablando de perfección, porque ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Somos totalmente imperfectos, pero el Señor transforma nuestra vida, nuestro corazón. Ahora, es un proceso. En algunas veces quisiéramos que el proceso fuera más rápido, ¿sí o no? A veces, por ejemplo, si tú le estás compartiendo a tu esposo o a tu esposa, quisieras que ya se transformara rápido. Pero quiero decirte que no te desesperes. ¿Por qué? Porque es una transformación lenta. Y quizás puedes pensar, pastor, pero es que es muy lento, yo no veo nada, no veo nada. Al contrario, es peor. No te desesperes. Tú sigue hablando del mensaje que salva a las personas, del que transforma las personas. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Es muy importante creer que Dios puede transformar el corazón de las personas.
Si tú y yo no creemos que Dios puede cambiar nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, entonces va a ser muy difícil porque no crees. Pero tú y yo tenemos que creer, y eso es fe. Tenemos que creer en el poder de Dios, ¿sí? Hoy vivimos en una generación que busca cambios externos, ¿sí? Que busca cambios en su manera económica de vivir, ¿sí? Que buscan el éxito, buscan el placer, buscan el reconocimiento. Muchos quieren el poder, lo desean. Sin embargo, hermanos, vemos que el poder echa a perder a las personas muchas veces. Hay un dicho que dice: ¿quieres conocer al verdadero hombre? Dale poder y dinero. Y las personas se cambian automáticamente, ¿sí? Porque el problema del ser humano no está afuera, sino está dentro. ¿En dónde? En el corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque ese corazón está separado de Dios por causa del pecado. Entonces, la humanidad, hermanos, no necesita una nueva filosofía, no necesita una nueva religión o una nueva ideología. La humanidad necesita escuchar este mensaje que salva y que transforma la vida de las personas. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que hablar. Nadie va a venir a hablar por nosotros. Por ejemplo, el mensaje que salva en medio de tu familia solamente va a ser predicado por ti. ¿Sí o no? Yo no le voy a ir a predicar a tu abuelita. La abuelita tú la tienes ahí cerca y tú eres el responsable de hablarle de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a veces nos recargamos en otros y queremos que otros hagan nuestro trabajo y no puede ser. ¿Sí? Este evangelio del que estamos hablando, este mensaje que transforma, salvará a las personas del infierno. Por eso no debemos de parar en estar hablándoles de la palabra de Dios a las personas, porque recordemos que hay un cielo, y así como hay un cielo, hay un infierno. Y muchas personas estarán en el infierno por siempre si no reconocen a Cristo como su Señor. Estarán por siempre, ¿sí? Ahora, este mensaje de la palabra de Dios revela realmente la condición del hombre. Y esta condición está en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en la actualidad, el hombre moderno se cree que es bueno porque no mata a nadie, porque no roba, porque no ha hecho nada que lo lleve a la cárcel. Pero nosotros de buenos no tenemos nada. El único bueno es Dios. La Biblia declara claramente que todos somos pecadores. Diga conmigo, todos. Todos somos pecadores. Ahora, el que es religioso necesita la salvación de Cristo, porque muchos expresan esto y dicen: no, es que todos los caminos nos llevan a Dios. En la religión que estés, y déjeme decirle que eso no dice la Biblia. Hay un solo camino, y es Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie tendrá acceso al Padre si no es por Él. Entonces, el religioso necesita salvación. El que es moralista, porque hay personas moralmente buenas, ¿no? Personas que dicen: no, es que yo no hago nada indebido. Así lo expresan. Y se sienten moralmente bien, pero no tienen lo más importante. Esa persona no es salva. Esa persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Aquel que es rico o que es pobre
necesita la salvación de Cristo. ¿Sí? Aquel joven necesita la salvación de Cristo. Aquel anciano necesita la salvación de Cristo. Hermanos, sin Cristo estamos perdidos. Dile a tu vecino, sin Cristo estamos perdidos. Y le quiero dar una ilustración aquí. Un médico no podrá ayudarnos a curar alguna situación de enfermedad si no le decimos la verdad. Porque un médico, si nosotros no le decimos que nos duele en tal lugar, el médico no va a saber. Pero si nosotros le expresamos y le decimos, mire, lo que pasa es que siento esto, siento esto, siento esto, siento esto, entonces en el conocimiento que tiene el doctor te va a decir, es que vámonos por aquí, tienes esto. Pero tenemos que expresarlo, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a entender la palabra de Dios y nos damos cuenta de la gravedad de la vida que tenemos, entonces eso es reconocer que el único que tiene la cura es el médico de médicos, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, muchos rechazan el diagnóstico. Por ejemplo, cuando uno va con un doctor, a veces uno quiere impulsar al doctor a que nos diga lo que nos tiene que decir. ¿Sí me van a entender? O sea, nosotros, no, es que yo con una aspirina yo tengo, ya con eso yo la hago. Y dejamos al doctor, pues, que no nos puede ayudar porque ya nosotros le estamos dando nuestro diagnóstico. Y muchos rechazan cuando Dios nos dice lo que debemos de hacer, rechazan las cosas, ¿sí? Nunca reciben la medicina de parte de Dios. Y debemos de entender eso muy claro. Que cuando tú y yo le hablamos la palabra de Dios a alguien es como estarle dando medicina que sana, que perdona, que restaura. ¿Sí me va a entender? Tenemos que tener esa sensibilidad. Por ejemplo, los doctores tienen una vocación muy similar a la de los pastores. Siempre van a ver por el beneficio de los demás. Y lo vemos, por ejemplo, ahora cuando estuvimos en pandemia, muchos arriesgaron su vida por otros. Y muchos Dios los guardó, pero otros murieron salvando personas. Murieron ahí. Y nosotros tenemos que tener siempre la manera de hablarle a la persona. Ahora, déjeme decirle algo, y esto es muy común. Queremos que otros hagan nuestro trabajo. No se puede, hermanos. No se puede. Y le voy a dar algo que me pasó hace muchos años. Hubo un accidente en la carretera donde 3 jovencitas, cuando yo vivía en Guadalajara, se accidentaron muy fuerte. Entonces esta familia me llama a mí y me dice, queremos que de casa de oración vaya a orar un pastor a terapia intensiva, porque estaban en terapia intensiva en centro médico. Estábamos hablando que eran las 2 de la mañana cuando esta familia me llamó a mí. Entonces yo mandé mensaje a uno de los pastores, hermanos, nosotros también dormimos. O sea, a las 2 de la mañana ningún pastor me estaba respondiendo, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Y de repente yo dije, no, pues no hay nadie. Y entonces el Señor me dice, ve tú. Me paro, me cambio y voy a orar por esas jovencitas. Y cuando llego al lugar, oye, ¿y el pastor dónde está? Le dije, no, yo vine, el Señor me mandó a mí, le dije, no había ningún pastor. Y lo dice, bueno, pues ya ni, pues como diciendo, pues ya ni modo, métete ahí, ponte la bata y adentro, ¿eh? Este amigo adentro. Y cuando llego, le digo, Señor, tú me mandaste y yo no sé lo que tú vas a hacer. Yo sé que tú puedes sacar a estas niñas de aquí, o si se van, que se vayan contigo. Entonces yo estaba orando por ellas, todo
estaba haciendo lo que Dios puso en mi corazón, hice. Salimos de ahí y empezaron a mejorar. Y empezaron a mejorar. Y entonces me habla la familia y me dice, oye, ¿qué hiciste? Le dije, yo no hice nada. Yo nomás obedecí lo que Dios me dijo que hiciera. Y entonces esas jovencitas salieron de ahí. Gracias a Dios, porque he orado por otros que se han muerto. ¿Sí me entiende? Ahora que soy pastor, algunos no la cuentan. Pero a lo que voy es que cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, Él hace lo demás. Y ellas pudieron conocer a Cristo al que salva. Porque muchos han experimentado al que sana, ¿verdad? Pero otros son sanos y se van al mundo. Se van al mundo. Y son situaciones que las hemos experimentado. Personas por las cuales hemos orado, donde Dios las sanó completamente y ahorita viven en el mundo. Y eso es lamentable, hermanos. Por eso necesitamos enseñarles este mensaje que salva. Ahora, este mensaje que salva a las personas presenta a Jesucristo como la única solución. En Cristo Jesús, hermanos, no podemos decir hay un plan A y hay un plan B. O sea, Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Y es un plan que se va llevando conforme Él quiere. ¿Sí me entiende usted? Es un proceso, paso a paso. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Debemos entender claro que cuando tú y yo le hablamos el mensaje a una persona, hermanos, no es de una religión de la que le estamos hablando, sino del mensaje que transforma a las personas. El evangelio es Jesucristo. Cristo vino a hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer. Él vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley. Fíjense lo que estoy diciendo. Jesús no vino a romper lo que ya se había dado en instrucción, sino Él vino a cumplir la ley, ¿sí? Murió por nuestros pecados, derramó su sangre. Él resucitó al tercer día, venció al pecado y a la muerte. Y la cruz, hermanos, es la demostración más grande del amor. Y quiero darle otra ilustración para que entendamos algo. Un hombre cayó a un pozo profundo. Quiero que lleve su mente y imagine. Un hombre cae a un pozo profundo. Y vinieron los filósofos y se pusieron ahí a un lado del pozo. Y quisieron dar una explicación de cómo él se había caído. ¿Sí? Entonces, también vienen unos religiosos a darle consejos de cómo salir. Pero llegó alguien que se metió al pozo, tomó la mano de la persona y lo sacó. ¿Entiende la diferencia? Uno puede decir muchas cosas, pero el que realmente hizo el trabajo fue el que se metió al pozo, metió la mano y le dijo, ¿sabes qué? Vente, vámonos. ¿Me va a entender? Eso hizo Cristo por nosotros. No hizo todo el proceso. ¿Sí me entiende? Recordemos que aprendimos la semana pasada que el mensaje que salva exige una respuesta. Ya lo aprendimos la semana pasada. Que el asistir a la iglesia, el tener una Biblia o el ser bautizado o el ser una buena persona, no quiere decir que tenemos la salvación asegurada. El que se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Cristo y se rinde a Él, este será salvo. Este mensaje que transforma vidas, hermanos,
es aquel que da evidencia de haber conocido al Señor. Leímos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y déjame decirle algo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, ¿sabes qué ocurre en nuestra vida? Un milagro. Un milagro. ¿Cuál es ese milagro? El milagro es que si alguien es alcohólico, deja de ser esclavo del alcohol. Si alguien adulteraba, deja de hacer todas esas cosas. Si alguien es mentiroso, aprende a decir la verdad. Si alguien es orgulloso, aprende a ser humilde. Si alguien es egoísta, aprende a amar. Porque una persona, por más fuerza de voluntad que tenga, no puede ser transformada si Cristo no está en su corazón. Y estudiamos la semana pasada este hombre Zaqueo, ¿se acuerdan? Yo les hablaba de Zaqueo. Zaqueo conoció a Cristo y ¿qué cree? Cambió su corazón. Cambiaron sus prioridades, cambió su manera de vivir y dio evidencia de tener a Cristo en su vida. ¿Cuál fue esa evidencia? Reponiendo lo que se había robado. Este mensaje, hermanos, que salva, transformará, escúcheme bien lo que le voy a decir, transformará a nuestras familias completas. Porque a ti y a mí Dios nos puede transformar sin duda, pero este mensaje, si tú y yo nos apegamos ahí, ¿sabes qué? Transformará nuestra vida y la de nuestros alrededores, de nuestra familia, que eso es lo que todos queremos, ¿sí? Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, cuando el Evangelio de Cristo, este mensaje que salva, llega a la vida de una persona, de la vida de una familia, ¿sabes qué? Los pleitos empiezan a desaparecer. Los gritos empiezan a cambiar el tono, ¿sí? Los hijos encuentran dirección porque están entendiéndolo en los propósitos de Dios en su vida. Esto, hermano, solamente Dios lo puede hacer. No hay nadie más que lo pueda hacer. Dios está restaurando la vida de los matrimonios. ¿Quién lo puede hacer eso? Solo Dios. Ahora, es muy importante, hermanas y hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Debemos de saber que estamos limitados. No podemos cambiar a nadie. Es más, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Así de fácil. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En el Señor encontramos la restauración de los matrimonios. Ahora, los papás también debemos de aprender a amar y a corregir bíblicamente. Bíblicamente. Dentro de la familia tenemos una historia de una tía que teníamos. Ella ya partió con el Señor, pero tenía muchos hijos. Entonces ella dejaba un encargado, porque eran 9. Y dejaba un encargado y decía: ahorita tú te vas a encargar de tus hermanos, así. Y entonces les hablaba de a 2 en 2 y les decía: ven para acá. Entonces llegaba y se ponían: ¿qué pasó, mamá? Mira. Y le daba un jalón del pelo. Mamá, ¿qué pasó? Dice: mira, es que te vas a portar mal al rato. De una vez te adelanto. Y los disciplinaba por adelantado. ¿Sí me va a entender? Y ¿sabe qué? Porque son mis tíos. A esos tíos no conozco ningún traumado. ¿Sí me da a entender? O sea, había disciplina y había orden. Y entonces tú decías: ven para acá. Y le daba 2, 3 jalones. No, hombre, todos caminando, pero derechito. ¿Sí me da a entender? No estoy diciendo, por eso estoy hablando de disciplina bíblicamente, ¿no?
Usted no va a decir, a ver para acá, ven para acá. No, pues tranquila. Todo es con un proceso, hermanos, ¿sí? Debemos de aprender como padres a amar y a corregir bíblicamente, ¿sí? Ahora, la palabra de este mensaje que cambia, que transforma, se empieza a percibir una atmósfera diferente en el hogar. ¿No le han dicho a usted cuando usted platica con alguien, oye, ¿por qué a ti te veo tan tranquilo, tan tranquila? ¿Por qué ya no te veo como antes? Y empiezan a expresar de cómo nos conocieron. Y eso quiere decir, hermano, que Dios está cambiando nuestra vida y nuestro corazón. La semana pasada les hablaba yo de un faro que alusa para que un barco detecte por dónde debe de caminar. Tu familia, nuestras familias, deben de ser como ese faro que está encendido con la luz de Cristo, para que la gente que está a tu alrededor pueda decir, ah, caray, ese faro me está guiando por aquí. Pero si ese faro se apaga, todo el mundo se hace un caos. Todo se hace un caos. Todo se transforma. Este mensaje que transforma nuestra vida y vamos a tener un destino eterno. Y el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida no es mejorar nuestra vida de una manera temporal, hermanos, sino reconciliarnos por una eternidad con Cristo. Todo aquel que le reconozca al Señor como su Salvador pasará con Él una eternidad. Debemos de saber, hermano, que si el día que nuestro ser deje de existir, ¿a dónde iremos a parar? Debemos de saber. Un día partiremos de este mundo, dejaremos cada uno el estuche que traemos, pero ¿sabe una cosa? Debemos de saber dónde pasaremos la eternidad. Cristo vino a enseñarnos de este mensaje que transforma, de este mensaje que salva. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde a la gente no le gusta mejorar. Y lo tengo que decir así directamente. Tenemos que avanzar cada día, mejorando en los detalles, en las cosas. Tenemos que luchar por ser un mejor padre, tenemos que luchar por ser una mejor madre, un mejor hijo. ¿Sí me voy a entender? O sea, tenemos que tener esas ganas, hermanos. Esas ganas. No podemos dejarnos guiar como familias que aparenten ser amorosas, aparenten ser misericordiosas. No, la apariencia no funciona, hermanos. Debemos de hacerlo de verdad, ¿sí? Hay muchas personas que han intentado cambiar por sí mismas. ¿Y qué cree? Han fracasado. Pero cuando Cristo entra en el corazón de las personas, ¿qué cree? Hay un milagro. Hay personas que te dicen, no, es que mira, te falta una terapia sobre esto, sobre esta cosa. Sí, es bueno la ayuda, pero quien cambia realmente o que puede producir algo dentro de nuestro corazón es Dios mismo. Tiene el poder para cambiar. Pablo no dijo,
El evangelio es una opinión. No dijo que es una tradición o no dijo que era una sugerencia. Dijo, es el poder de Dios. Esto lo dijo Pablo. Y fíjense, la palabra poder proviene de un término griego que es dunamis, que esto se traduce en dinamita. ¿Ha visto usted o ha estado cerca de cuando hay alguna explosión con dinamita? Se escucha fuertísimo, ¿sí? En los cerros donde sacan materiales como piedras así fuertes, barrenan, hacen unos hoyos a distancia con mechas largas y le encienden y de repente nomás ¡pum! Pero se oye fuertísimo. Tiene que taparse los oídos. Bueno, ese es el sentido que Pablo está dando cuando tú y yo le hablamos el mensaje de salvación a una persona. Debe ser como una dinamita. ¿Y qué cree que hace una dinamita? Destruye. ¿Sí? O sea, en el sentido de destruir cosas que estorban. ¿Sí me van a entender? En ese sentido lo estoy diciendo. No es para que se destruya la persona, al contrario, es para que se derriben los argumentos que tienen. Y cuando tú y yo les damos el poder de la palabra de Dios, ese mensaje que salva, entonces transforma. Es como una dinamita. Es como una dinamita. Se rompen cadenas espirituales. Tiene el poder la palabra de Dios para rescatar al perdido, para perdonar los pecados, cualquiera que sea. Tiene el poder para reconciliar al hombre con Dios. La religión, simplemente muchos lo hacen por conocimiento, pero la religión no salva. La religión no transforma. Ayuda en ciertas conductas, ¿sí? Pero ¿qué cree? Solamente Cristo puede transformar el corazón de las personas. Solamente Cristo puede transformar el corazón de las personas. Hermanos, debemos de tener cuidado en no ser como las plantas artificiales. Una planta artificial la ve usted bonita, ¿verdad? Pero no tiene vida. No tiene vida. Y a veces somos como cristianos, somos como las plantas artificiales. A simple vista parecen iguales, pero ¿sabes una cosa? Las flores naturales siguen creciendo, siguen produciendo. Y las plantas artificiales permanecen iguales y no tienen vida. Y nosotros debemos de tener realmente este corazón para ser transformado, entregar nuestro corazón. Debemos experimentar que Dios está transformando nuestra vida. Hermanos, la palabra de Dios refleja nuestra verdadera condición de nuestra vida. Nuestra mente, nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. El Señor quiere que aprendamos de su palabra cada día. Mire, cuando el Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque Él nos quiere hacer nuevas criaturas. ¿Sí? Dios dice nueva criatura. Así debemos de ser, nuevas criaturas. Dios vino a remodelar ese viejo hombre y a darnos una vida nueva. Ese nuevo hombre
que cambia en sus deseos, cambia en sus prioridades, cambia en su manera de hablar. Quizás nuestra manera de hablar anteriormente no era la correcta, pero Dios empezó a cambiar nuestra vida, ¿sí? No porque Dios busque perfección en nuestra vida, porque nadie somos perfectos, pero sí Dios quiere que empecemos a cambiar nuestra manera de vivir, de hablar, que cambien nuestras prioridades, sí, que cambien nuestras prioridades. El evangelio que transforma la vida de las familias, hermanos, afectará en toda tu casa. Cuando un integrante de una familia realmente se convierte, cambia el rumbo de una familia. Si un padre se convierte, cambia el rumbo de una familia. Si una madre se convierte, cambia la atmósfera en el hogar. ¿Sí? Y déjenme decirle algo, hermanas. Ustedes son muy importantes en su hogar. Muy importante. Les voy a decir y las voy a comparar con un amortiguador de un coche. Dicen, ay pastor, ¿qué es eso? Pero mire, el amortiguador de un coche, si un coche no tiene amortiguador, entonces cada pozo que llegas golpearían las llantas así de golpe y podrían tronar. Pero el amortiguador ese es el que sostiene todo el vehículo. ¿Sí me voy a entender? Entonces llega un hoyo y entonces baja la llanta, pero el amortiguador no deja que golpee. ¿Sí me voy a entender? O sea, y la mujer es así en su casa. Es como el amortiguador, en la estira y afloja. Es la que recibe los golpes. Y usted dice, ay pastor, pues, ¿qué comparación nos da? No, pero es que así, dicen, es que está uno golpeado. Así vive uno, hermano. Las hermanas viven en el golpeteo siempre. Son las que equilibran, son las que ayudan, ¿sí? Son las que pueden ayudar a los hijos, son las que pueden ayudar al esposo, son las que pueden ser intermediarias. Pero una mujer que no tiene esta función, se desbarata un hogar. Se desbarata un hogar. Hay personas que han intentado construir hogares, pero sin Dios. Eso no se puede, hermanos. No se puede. Una casa sin Cristo, una familia sin Cristo, es como un barco sin timón. Usted ponga un barco que no lleve nadie que lo maneje, ¿y qué cree que va a terminar el barco? Destruido, hecho pedazos. Así es la comparativa que estoy dándole yo a una familia que no tiene a Cristo en su vida, es con un barco sin timón. Tarde o temprano esa embarcación terminará naufragando. Pero cuando Cristo gobierna nuestra casa, cuando Cristo gobierna nuestro corazón, entonces aprendemos de perdón, de reconciliación, de dirección, de propósito. Siempre, hermanos, dentro de nuestra familia tenemos que estar de acuerdo para ver por dónde estamos caminando, vamos, en qué rumbo vamos, en qué dirección vamos. ¿Sí? Imagínese un papá que dice una cosa y la mamá le contradice. ¿Ese hogar tiene rumbo? No. Y los hijos ven y dicen, no, pónganse de acuerdo y luego me avisan. No, hermanos, tenemos que tener un rumbo, una dirección. Tenemos que enseñar a nuestra generación ese mensaje que salva, que transforma. Pablo dijo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, vemos
cómo la violencia continúa, la corrupción continúa, la inmoralidad continúa, los suicidios aumentan. Estoy hablando de entre cristianos. Las adicciones destruyen generaciones, porque una vez se acercaron a un joven, a una jovencita, y le dieron a probar y los envenenaron. El problema del hombre no es externo, sino interno. Por eso nosotros debemos de estar dándoles la palabra de Dios en todo momento. Hoy tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas doctrinas que quieren desviar en lo que tú y yo creemos, y tenemos que tener cuidado. En las filosofías de la vida. Debemos de tener siempre un equilibrio de lo que estamos aprendiendo. Este mensaje que transforma y que salva, hermanos, nació en el corazón de Dios. En Juan 3:16, que todo el mundo se sabe esa cita, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la salvación comenzó en el corazón de Dios. La salvación no empezó en la cruz, sino comenzó en el corazón de Dios. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado un plan para rescatar al hombre caído. Adán pecó, y al haber pecado, estaba contaminada su naturaleza. Sin embargo, Dios decidió mostrar misericordia. Y todo lo que viene escrito en la palabra de Dios apunta a Jesucristo. Los que tienen sus hijos en las clases que les estamos dando, les estamos enseñando acerca del tabernáculo. El tabernáculo está en Éxodo, y todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Todos apuntan a Cristo. El tabernáculo apuntaba a Cristo. Los profetas anunciaban a Cristo. Las promesas señalaban a Cristo, ¿sí? Entonces, el evangelio es la historia de amor de Dios buscando al hombre perdido. Fíjense lo que les estoy diciendo. El perdido no es Dios. Los que estamos perdidos somos nosotros. Porque hay personas que dicen: es que ya encontré a Dios. A ver, no, Dios nos encontró a nosotros. Los perdidos somos nosotros, ¿sí? No sé cuántos han experimentado cuando ustedes van con sus hijos por ahí en alguna plaza, en algún lugar, y de repente no encuentran a sus hijos. Han experimentado de menos un segundo que dices: ay, no veo esto. Se siente tremendo. No sé si lo han experimentado, pero es tremendo. O sea, no ves a tu hijo y dices: ay, Dios mío, ¿ya dónde se metió este niño? O sea, es una angustia que se siente tremenda. Y así me imagino al Señor viendo cómo estábamos perdidos. Y Él trazó un plan para salvarnos. Cuando nosotros nos alejamos de Él, pero ¿qué cree? Él vino a buscarnos por medio de Jesucristo para acercarnos a Él. La Biblia dice en Romanos 3:10: no hay justo ni aún uno. ¿Sabes? Una de las razones, para que esto lo anoten, una de las razones que mucha gente rechaza el Evangelio de Cristo
es porque piensan o sienten que no tienen la necesidad del evangelio, porque se sienten buenos, porque dicen, no, pues yo no le he hecho nada, no le hago mal a nadie, no tengo problemas con nadie, y dejan para después lo que tú y yo estamos planteando, que es el mensaje que salva su vida. ¿Sí? Personas que, por ejemplo, están en enfermedad y les planteamos el plan de salvación y decimos, no, después. ¿Por qué? Porque sienten que, pues como están enfermos, piensan que no es necesario. Pero quiero decirle que nosotros debemos de dar siempre ese mensaje que salva. Porque mire, podemos estar toda la vida que Dios nos prestó, podemos estar enfermos de algo y aguantar. Pero si no somos salvos, estamos perdidos por la eternidad. Tenemos que enseñar a las personas, a otros, que el pecado afecta la mente, afecta los pensamientos de las personas, el orgullo, la rebeldía. En nuestro corazón afecta en el egoísmo, en la amargura, en la codicia. El pecado también afecta nuestra voluntad. Queremos hacer nuestra gadarena voluntad y no la de Dios. No podemos hacer eso. El pecado destruye las relaciones, destruye matrimonios, destruye amistades, destruye la familia, destruye congregaciones, destruye naciones. El hombre necesita nacer de Dios con ese mensaje que salva. Jesús es el único en el cual tenemos salvación, hermanos. Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación. Recordemos que en este mundo se enseña que todos los caminos llevan a Dios. Así dicen. Pero Jesús enseñó exactamente lo contrario. Él dijo, yo soy el camino. No hay otro salvador, no hay otro mediador, no hay otro sacrificio, no hay otra sangre, no hay otra cruz. Jesucristo es suficiente. ¿Qué hizo Cristo? Cuando vino a este mundo a hacer su ministerio, vivió perfectamente. Cuando Adán falló, Cristo venció. Donde nosotros pecamos, Cristo permaneció santo. Cristo murió sustituyendo por nosotros. La ira que merecíamos cayó sobre Él. La condenación que nos correspondía, Él la cargó. ¿Y qué cree? Él resucitó victoriosamente. La tumba quedó vacía, la muerte fue derrotada, Satanás fue vencido, la salvación fue consumada. Este mensaje que salva, hermanos, exige de nosotros arrepentimiento. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. En el evangelio moderno ya no quieren que se hable de esta forma. La palabra arrepentimiento para ellos es muy fuerte. Cuando la Biblia dice que les hablemos de arrepentimiento. Arrepentirse, hermanos, no es una simple tristeza, sentir tristeza. Judas, en la Biblia, sintió remordimiento por lo que hizo por Jesús. Pero ¿qué creen? No se arrepintió. Arrepentirse significa reconocer el pecado, confesar el pecado, abandonar el pecado
y volverse a Dios. No podemos aferrarnos al pecado y al Cristo al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores porque con uno quedaremos mal. Este mensaje que salva transforma el corazón. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo. Cuando el Señor nos da un corazón nuevo, realmente tendremos una conversión en lo interior de nuestra vida. Dios cambiará nuestros deseos. Lo que antes deseábamos hacer, hoy ya no lo hacemos. Dios cambiará nuestros pensamientos. Comenzaremos a pensar conforme a la palabra de Dios. Las prioridades empiezan a cambiar en nuestra vida. Cristo ocupará el primer lugar de nuestra vida. Aprenderemos a amar lo que Dios ama o como Dios ama. La semana pasada les hablaba yo de Zaqueo, cómo era ladrón, corrupto y ambicioso. Y después, cuando Jesús lo transformó, después fue generoso, humilde y transformado. Porque Cristo no cambió solo sus acciones, sino cambió su corazón. Por eso debemos de dar este mensaje que salva y transforma el corazón. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando Cristo venga a tu corazón, ¿sabes qué? Los padres cambiarán, los hijos cambiarán, las conversaciones cambiarán, las prioridades cambiarán, las costumbres cambiarán, la atmósfera en tu casa será totalmente diferente. Hoy muchos intentan resolver sus problemas con la psicología, con el entretenimiento. Debemos de tener mucho cuidado. Solamente Cristo puede transformar nuestra vida y nuestro corazón. Abraham en la Biblia obedeció al Señor. Y cuando le pidió a su hijo, él obedeció en llevarlo a sacrificar. Y esa escena para mí es una de las más impactantes que puede haber. Cuando Dios te pide lo que más amas. Y cuando Abraham iba a la montaña, llevaba a su hijo ahí. Y el hijo le preguntaba: ¿qué vamos a ir a ofrecer? Él respondía: Dios va a proveer. Pero ¿usted cree que él iba rogando al Señor internamente? Señor, haz algo con esto que vamos a hacer ahorita. Sin embargo, la historia dice que él lo puso ahí a su hijo para sacrificarlo, lo que más amaba. Dice la Biblia, el único, o sea, lo que Dios le había dado. Y lo puso ahí. Y vemos la historia como él sacó para sacrificar, sacó el cuchillo. Y entonces el Señor lo detuvo. ¿Por qué Dios lo llevó hasta ese momento? Porque Él quería ver el corazón de Abraham. Y de repente, ahí entre las matorrales salió
un animal para sacrificarlo. Pero su hijo, no, Isaac, no puso resistencia. Él estaba ahí. Él confiaba en su papá. Y el otro llegó y dijo, espérate. Y entonces hacen sacrificio al animalito que llegó ahí. Pero hermanos, es una historia tremenda. Dios nos lleva a veces a puntos donde tenemos que tomarnos de la mano de Dios, hermanos. Este mensaje que salva transforma a las personas. Dios transformará a las personas quebrantadas. Dios transformará a aquellos que han dado su vida entera para adorarle, para sacrificarlo a Él. En la Biblia, hermanos, Pedro anduvo con Jesús 3 años. Y Pedro, cuando quisieron aprender a Jesús, sacó la espada y le tiró un espadazo. Le mochó la oreja a la persona que estaba ahí. Jesús tomó la oreja y se la volvió a pegar. Pero quiero decirle algo, Pedro no le dio a ver dónde le pegaba, no, él iba a cortar la cabeza. Y Pedro, de ser alguien que era tan valiente, después dio un retroceso. Y cuando lo identificaron que era uno de los como los de Jesús, que andaban con él, ¿qué hizo? Lo negó. Entonces Pedro, de ser un hombre valiente y atrevido y todo, se hizo un cobarde. Pero posteriormente, ¿qué cree? Después se hizo un gran predicador. Son los procesos que Dios da a aquellos que reciben el mensaje que salva. Primero atrevido, valiente, después cobarde y luego predicador. Dice la Biblia que después ponían a la gente, dice la Biblia que así lo expresa, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Un hombre que sabía que Dios estaba en él. Hablemos de Pablo. Pablo era perseguidor de los cristianos, los mataba. Es más, festejaba cuando se morían. De ser ese hombre que asesinaba a cristianos, se convirtió en alguien que amaba a los cristianos con todo su corazón. Hombres de la Biblia, héroes de la fe. Por eso tú y yo debemos de darle siempre la palabra de Dios a las personas. Y decirle, ¿sabes que esta palabra de Dios te puede transformar tu vida y tu corazón? Pero lo más importante es que cambiará tu destino eterno. Juan 5:24 dice, has pasado de muerte a vida. Antes estábamos en la condenación, en la separación, en la muerte eterna. Ahora vivimos en el perdón, en la reconciliación, en la vida eterna. La salvación de nuestro Dios, hermanos, mejorará nuestra vida presente. Al recibir esa ciudadanía celestial, el evangelio sigue siendo el poder de Dios. Sigue transformando nuestros corazones. Diga conmigo, yo quiero ser transformado por ti. Sigue transformando mi casa, sigue liberándome
Sigue cambiando mi vida, mi corazón. El Evangelio de Cristo es el único que tiene el poder. Quizás usted, hermano, ha escuchado muchas enseñanzas. Ha venido a la congregación por muchos años. Quizás conoces la Biblia, pero de pe a pa. Pero lo más importante no es cuánto sabes del Evangelio, sino cómo ha sido transformada tu vida y tu corazón. Porque este mensaje que salva no nomás es para informar nuestra mente, nuestro conocimiento, sino es dado para transformar nuestro corazón. Cuando Cristo ha venido a nuestro corazón, ya no podemos ser iguales. Ya no podemos ser iguales. Ese mensaje que salva, que ese mensaje que transforma, siempre debe de glorificar a Dios. El Evangelio de Cristo, hermano, sigue haciendo lo mismo que hace más de 2000 años. Sigue levantando al caído, sigue restaurando las familias, sigue rescatando jóvenes, sigue liberando esclavos del pecado, sigue transformando familias enteras. Y nos quiere salvar para que vivamos con Él en una eternidad. No importa cuán lejos has llegado, no importa cuán grande sea tu pecado, la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar, perdonar y restaurar. Hoy el Señor nos hace unas preguntas. ¿Has permitido que este mensaje transforme tu vida? ¿O solamente es admiración a la palabra de Dios? ¿O simplemente somos simpatizantes como cristianos? Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, recibe el milagro más grande que existe. Él transformará tu vida y tu corazón. Así como transformó a Pedro, el que fue cobarde, a Pablo el perseguidor, a Zaqueo el ladrón. Él sigue transformando vidas. Y cierra tus ojos delante de Dios y dile conmigo: Señor, quiero ser transformado por ti día con día, Señor. Dice tu palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Si usted está cargado, el Señor quiere dar descanso en tu vida. Entrégale tus cargas a Él. Entrégale tu corazón. Dile: Señor, me rindo a ti, Señor. Quiero ser transformado por tu palabra, Señor. Quiero tener ánimo y seguir adelante buscándote, Señor, sirviéndote. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor. Quita de mi vida, de mi corazón, las cosas que estorban. Quiero hacerlas a un lado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Aquellas cosas que no hemos dejado de hacer, queremos dejarlas de hacer, Señor. Ayúdame, Señor. Toma mi mente, mi corazón. Sigue transformando mi vida entera, Señor.
Porque cuando tú entras al corazón de cada uno de nosotros, Señor, seremos transformados completamente en nuestra vida, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, Señor, de cada familia, de cada persona que está aquí presente, lo que nos escuchan, Señor. Este mensaje es el único que nos puede transformar nuestra mente, nuestro corazón. Te recibimos en nuestro corazón, Señor. Llénanos con tu presencia, Señor. Y que sigamos adelante, Señor, firmes hasta que tú vengas por nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte